El ataúd parecía más pequeño de lo que debería. Ese fue el primer pensamiento claro que tuve, mientras el sistema de poleas chirriaba y bajaba a Javier al suelo. El sol de invierno, con ese brillo seco del altiplano mexicano, se reflejaba en los mangos de bronce demasiado brillantes, demasiado pulidos para lo que estaba sucediendo. Mis dedos temblaban dentro de mis guantes de lana y traté de presionarlos contra mi vestido negro luego de entrelazarlos. Pero nada me calmaba. No había nadie a mi lado para apoyarme, ni Emiliano, ni siquiera una flor de él para dejar en la tumba de su padre. Un zumbido en el bolsillo de mi abrigo interrumpió la voz del sacerdote. Por instinto, saqué el celular con la esperanza absurda de que fuera Emiliano al menos llamando. Pero el mensaje me miró fijamente en burbujas azules. Necesitamos 10 millones de pesos del fideicomiso de papá. Es para el cumpleaños de la mamá de Marisol. Sin saludo, sin disculpas. Firmado como si fuera una lista del súper. El suelo pareció moverse bajo mis pies. Guardé el celular y apreté los labios hasta que dolieron. A mi alrededor, solo el murmullo bajo de los trabajadores del cementerio, el crujir de sus botas en la tierra seca, el zumbido mecánico del ataúd descendiendo. Mantuve los ojos en el féretro. Javier siempre fue el firme, el que creía que podíamos moldear a Emiliano para que fuera mejor que nosotros. Ahora solo estaba yo, y el silencio donde mi familia debería haber estado. Sentí que las rodillas me flaqueaban, pero me obligué a mantenerme erguida con los hombros firmes. Una vecina, Rosario, estaba a unos metros con el sombrero bien puesto, sosteniendo un vaso desechable de café. Había venido sin que se lo pidiera la única. Me dio un pequeño gesto de apoyo con la cabeza, pero no se acercó. Agradecí eso, su respeto silencioso. Metí la mano en mi bolso y saqué una rosa. Javier la había plantado para nuestro 25 aniversario y esa mañana corté la última flor. La coloqué suavemente sobre el ataúd mientras descendía. A lo lejos, un viento seco del desierto alzó polvo, llevándose las palabras que aún no podía decir. Sabía que esto era solo el comienzo. De vuelta en casa, el olor a tierra reseca del cementerio aún se aferraba a mi abrigo. Lo colgué en el perchero junto a la puerta y miré el pasillo vacío. Las botas de Javier solían estar ahí, siempre lustradas, alineadas con las mías. Ahora solo estaban mis zapatos gastados en las puntas, el cuero agrietado por años de uso. Me los quité y caminé descalza sobre las baldosas frías de la cocina, el silencio envolviéndome como una segunda piel. Llené la cafetera y dejé correr el agua mientras mi mente divagaba. ¿Cuántas veces elegí la opción más barata, la porción más pequeña, el camino más lento, para que Emiliano tuviera más? Nos veía claramente a Javier y a mí en la mesa de madera vieja, revisando presupuestos, mientras Emiliano dormía arriba. Vacaciones tachadas, reparaciones en casa pospuestas, los hombros de Javier cayendo mientras suspiraba. Tú eres la contadora de nuestros sacrificios, decía intentando hacerme sonreír. Siempre sonreía, aunque el estómago se me apretara por las cuentas que nunca alcanzaban. Recordé los tenis alineados en la habitación de Emiliano, colores brillantes cada semestre, mientras mis tacones se gastaban. Campamentos de ciencia, kits de robótica, viajes de verano, que presumía en la escuela, lo tuvo todo. Nos decíamos que valía la pena. Estábamos invirtiendo en un futuro donde nuestro hijo recordaría lo que hicimos y lo honraría. Ahora mi celular estaba en silencio sobre la mesa, la pantalla oscura, pero cargada con ese último mensaje. Necesitamos 10 millones. Ni un lo siento, ni siquiera mamá. Solo una exigencia disfrazada de obligación. Mis ojos se desviaron a la foto en el refrigerador Emiliano y Marisol abrazando a Dolores en algún evento elegante, los tres riendo, por algo de lo que yo no formaba parte. Vertí el agua caliente sobre el café molido
y dejé que el vapor me golpeara el rostro. El chiste de Javier resonó en mi cabeza, pero esta vez sin humor. Las contadoras no reciben agradecimientos. Solo llevan las cuentas hasta que alguien más firma los cheques. Envolví mis manos alrededor de la taza y miré por la ventana, sabiendo ya lo que tenía que hacer. El archivero en la oficina de Javier no se había abierto desde que enfermó. Dudé un momento antes de deslizar el cajón, el metal viejo chirriando, como si también hubiera estado esperando. Todo seguía organizado como a él le gustaba, pestañas amarillas etiquetadas con su letra clara y cuadrada, legal y legado. Eso decía la última carpeta. La saqué con ambas manos y la llevé a la mesa de la cocina. Adentro estaban los documentos que esperaba, los papeles del fideicomiso, copias notariadas y una lista de contactos bancarios, todo estructurado para que no tuviera que desesperarme en el duelo. Pero metido al fondo había algo que no había visto antes, un sobre simple con mi nombre escrito con la letra rápida pero inconfundible de Javier, sin sello, solo doblado y colocado justo donde él quería que lo encontrara. Lo abrí despacio. La carta adentro era breve. Si alguna vez te sientes insegura, sigue tu instinto. Sabrás cuándo proteger lo que construimos. No todos entienden el legado como nosotros. La leí una vez, luego otra. Javier no mencionó a Emiliano, pero yo sabía a quién se refería. No desconfiaba del amor de nuestro hijo, pero sí le preocupaban sus decisiones, su brújula. Recordé las charlas al final, cuando Emiliano no apareció en esa visita al hospital, cuando Javier notó que Marisol presionaba a Emiliano para hacer arreglos ahora que es más fácil. Él lo sabía. Volví a mirar el documento del fideicomiso. Javier se aseguró de que estuviera a mi nombre hasta mi partida. Emiliano heredaría solo después de que yo me fuera, si yo lo permitía, y ahora entendía por qué. No se trataba de control, se trataba de claridad, de asegurar que lo que construimos no cayera en manos de alguien que lo viera como dinero fácil. El café en mi taza se había enfriado intacto. Lo tomé, lo tiré en el fregadero y puse una nueva cafetera. Luego abrí mi laptop y busqué el número del abogado de Javier. Sabía que estaba ahí, en alguna parte. Lo llamaría por la mañana. Pero primero necesitaba ver qué más se habían llevado sin pedir. Escuché el golpe en la puerta justo antes de las 10. No esperaba a nadie, pero Rosario siempre me avisaba cuando algo no cuadraba. Estaba en mi porche envuelta en su chamarra roja, sosteniendo su celular como si la hubiera traicionado. Pensé que debías ver esto, antes de que te enteres por alguien más, dijo. El video comenzó antes de que decidiera si quería verlo. La música retumbaba un remix moderno de una canción vieja que a Javier le habría dado urticaria. En la pantalla una fiesta en una azotea iluminada con faroles dorados, champán fluyendo. Y ahí, en el centro, estaba Dolores. Giraba en un vestido plateado que brillaba como reflector, alzando una copa de vino como si fuera un trofeo. El pie de foto decía: la reina del cumpleaños dice, merecemos lujo, no culpa. La multitud aplaudía. Los celulares destellaban. Pero mis ojos se clavaron en el bolso, bajo su brazo, cuero blanco, broche dorado. Lo había comprado para la promoción de Marisol el año pasado. Ella dijo que nunca tendría algo tan bonito si no fuera por mí. Recordé cómo me abrazó fuerte entonces. Ahora colgaba del hombro de su madre como si siempre hubiera sido suyo. Rosario se quedó en silencio detrás de mí. Se está compartiendo mucho. Alguien etiquetó al catering y se volvió viral. Asentí, pero mi pecho se sentía hueco. La cámara enfocó la mesa, acercó el lente a los vasos. Los reconocí también mi cristalería de boda. Un juego que Javier y yo ahorramos pieza por pieza. Solo los usábamos para aniversarios o cuando Emiliano volvía de la universidad. Ahora chocaban contra uñas manicureadas y elogios falsos.
Le devolví el celular a Rosario. Gracias por mostrármelo. No hizo preguntas. Solo tocó mi brazo suavemente antes de bajar los escalones. Entré directo al mueble donde guardaba la cristalería. Estantes vacíos. Ni siquiera había notado que ya no estaban. Hasta ahora. A la mañana siguiente, revisaba el correo de ayer cuando sonó el timbre. Un hombre de uniforme gris estaba en el porche con un sobre delgado de envío express. Revisó mi nombre 2 veces antes de entregármelo. Sin sonrisa, sin charla, solo una firma en su tableta y se fue. Lo llevé a la mesa de la cocina, deslizando un cuchillo de mantequilla bajo la solapa. Un montón de papeles crujientes salió. Arriba el logo de mi banco. Debajo una autorización de transferencia ya llenada con tinta negra. La firma de Emiliano, garabateada al final. Y en el espacio de destinatario, el nombre completo de Dolores, subrayado como si quisiera gritar inevitabilidad. Sin carta, sin llamada, ni siquiera una nota adhesiva. Solo una fecha límite marcada en rojo en la última página. Firmar y devolver antes del viernes. Miré los números. 10 millones de pesos. El fideicomiso que Javier dejó para asegurar un futuro para un hijo que ya no existía. Ni siquiera se molestaron en preguntar cómo estaba. Simplemente asumieron. Metí los papeles de vuelta en el sobre y me quedé muy quieta. Mi café humeaba a mi lado, pero no lo toqué. En algún momento entre el funeral de Javier y este instante, algo en mí se había silenciado, no entumecido, sino afilado. Me levanté, caminé hacia la trituradora que Javier compró cuando el robo de identidad le preocupaba más que la traición familiar, y pasé la primera hoja. El sonido era bajo y constante, el papel convirtiéndose en tiras. Una por una, metí las demás hasta que solo quedó el sobre. Lo llevé a la basura, me lavé las manos y abrí mi laptop. Mis dedos no temblaron mientras entraba al banco y cambiaba todas las contraseñas. Preguntas de seguridad, PIN, códigos de respaldo reiniciados, reescritos, bloqueados. Cuando terminé, cerré la laptop y me recosté. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador. Miré el cajón cerrado en el estudio de Javier, el que él siempre decía que era para emergencias. Me di cuenta de que era hora de encontrar la llave. El lunes por la mañana encontré la llave del cajón cerrado de Javier y dentro la tarjeta de Luis Morales, el abogado en quien Javier confió por décadas. Llamé antes de que me diera miedo. Su asistente reconoció mi nombre de inmediato y me ofreció una cita esa misma tarde. La oficina de Luis olía ligeramente a madera pulida y libros viejos. Se levantó cuando entré su cabello plateado, captando la luz de la ventana. «Lo siento mucho por Javier», dijo en voz baja. Hablaba de ti a menudo. Asentí demasiado cansada para cortesías y puse el sobre con los documentos del fideicomiso en su escritorio. «Necesito saber quién ha estado preguntando por esto», dije. Ajustó sus lentes y abrió una carpeta que ya estaba lista. «Sospechaba que vendrías. Hemos registrado varias llamadas en el último mes, personas haciéndose pasar por ti. Pidieron instrucciones para transferencias, actualizaciones de beneficiarios, incluso solicitaron tarjetas de firma de reemplazo». Giró la carpeta para que viera. Números de teléfono, correos, fechas. 2 números destacaron de inmediato: el celular de Emiliano y el teléfono fijo del departamento de Marisol. Luis pasó otra página trazas de IP registros digitales. También recibimos 3 llamadas de una mujer llamada Dolores Reyes. Usó la frase agilizar la herencia. Mi estómago se apretó, pero mantuve el rostro inmóvil. Luis continuó: y esto. Tocó una cadena de correos impresa. Borradores de declaraciones juradas, cuestionando mi capacidad para administrar fondos supuestamente preparadas para una petición judicial. Presionó un botón en su teléfono de escritorio. Grabaciones llenaron la habitación. La voz de Emiliano, más baja de lo que recordaba, preguntando cómo evitar demoras.
Dolores interrumpiendo, sobre el momento antes de que el patrimonio se cierre. Escuché hasta el final, luego puse las manos planas en el escritorio. Mi voz salió firme. ¿Puedo cambiar la lista de beneficiarios? Luis se recostó estudiándome. Sí, dijo lentamente. Pero es un paso serio. Sostuve su mirada. También lo es fingir que tu madre no está capacitada mientras aún vive. Cerró la carpeta con suavidad. Entonces empecemos. Tomé la pluma que me ofreció, sintiendo el primer destello de resolución al firmar la autorización para comenzar el proceso. El viernes, manejé hacia el norte el sol saliendo detrás de mí, mientras la carretera serpenteaba entre mezquites y un calor que apenas comenzaba a levantarse. La hermana de Javier, Verónica, no había cambiado mucho. Su cabello era más plateado, ahora sus manos más lentas, pero su voz aún tenía esa certeza tranquila que Javier admiraba. Me abrazó largo rato en el porche, luego me pasó una taza de café tan fuerte que casi me hace lagrimear. Nos sentamos en las mecedoras que Javier ayudó a lijar y repintar hace 10 veranos. La brisa del lago era cálida pero limpia. «¿Imaginé que vendrías?», dijo después de un rato, mirando a un par de pájaros revoloteando en el comedero. Le conté todo sin drama, sin adornos. Solo la verdad, en voz firme, los papeles del fideicomiso, las llamadas falsas, la voz de Dolores en las grabaciones. Verónica no interrumpió. Solo tomó sorbos, asintió y dejó que todo cayera. Cuando terminé, dejó su taza y dijo: «Javier, me dijo una vez, la debilidad de Emiliano no es la crueldad, es la comodidad. Ama el camino fácil, el que hace que otro sangre por su bienestar». Las palabras no dolieron. Se sintieron como un bálsamo, honestas y limpias. Pasamos el resto del día caminando por el borde de la propiedad, quitando ramas, hablando de cuando Javier se rompió el tobillo intentando construirle un muelle. Reí más de lo que esperaba. Verónica sacó álbumes familiares viejos y encontramos una foto de Emiliano a los 6 años, sonriendo desde una casa en el árbol que Javier construyó con él en el patio trasero. Miré esa foto por largo rato. Esa noche después de la cena, me senté en su comedor y comencé a esbozar mi nuevo plan de herencia. No vengativo, no rencoroso, solo claro. Escribí nombres, personas que habían estado presentes no solo en sangre, sino en espíritu. Enfermeras de las últimas semanas de Javier, una maestra que me envió una nota de agradecimiento por una beca, y Verónica. Dormí esa noche con las ventanas entreabiertas y los papeles a mi lado, sabiendo que mañana finalizaría lo que debía hacerse. El centro de cuidados paliativos estaba justo a un lado de la carretera 6, escondido detrás de una iglesia vieja, por la que Javier pasaba al volver de la ferretería. Recordé cuando se inscribió como voluntario allí. Nunca hablaba mucho de eso, pero sus hombros siempre parecían más ligeros los días que iba. Cuando me reuní con la directora, una mujer llamada Carla, que aún recordaba la letra de Javier en las notas que dejaba para los pacientes, le entregué el cheque sin alarde. 2 millones de pesos sacados del fideicomiso. Parpadeó al ver la cifra, luego a mí. Él creía en este lugar, dije. Por eso me aseguro de que crea en otros también. Luego vino el Fondo Legado Morales. Abrí la cuenta a mi nombre, pero me aseguré de que la misión fuera pública: apoyos para vivienda a padres solteros, terminando la escuela o empezando de nuevo. Gente que sabía lo que era cargar todo sola. No lo anuncié. No necesitaba aplausos. El anuncio llegó en forma de sobres enviados a 10 personas seleccionadas de los viejos registros de voluntariado de Javier. Familias discretas, mujeres reconstruyendo, tras una pérdida, hombres criando hijos mientras trabajaban de noche. Pronto encontrarían alivio, aunque nunca supieran mi nombre. Luego escribí una carta más. Fue breve, dirigida a Emiliano y escrita en mi vieja máquina de escribir.
la misma que usamos para cada solicitud de apoyo que Javier y yo enviamos juntos. Este fideicomiso era para un hijo, no para adultos que olvidaron cómo honrarlo. Incluí una foto. Emiliano y Javier lado a lado, a los 7 años, cubiertos de lodo de su primer viaje de campamento. Sellé el sobre y lo puse con cuidado en el buzón. Luego me serví una taza de café fresco, abrí mi cuaderno y escribí el siguiente desembolso: un apoyo para una madre soltera en Querétaro que acababa de ser aceptada en la escuela de enfermería. Su hija se llamaba Esperanza. Las fotos aparecieron en las redes antes del mediodía. Dolores en el centro del escenario, envuelta en terciopelo con una copa de champán en la mano, rodeada de esculturas de hielo y orquídeas importadas. Un letrero detrás de ella decía: otro año de gracia. El lugar estaba etiquetado. La prensa estaba etiquetada. Hasta el pastel tenía su propia cuenta. Pero esta vez la historia no terminó con fotos. Esa tarde Verónica me llamó. Mira el periódico, dijo, y luego hizo una pausa. Y no te sorprendas. Una fuente anónima había filtrado documentos a la prensa, declaraciones juradas, registros de llamadas, transcripciones de audio. Todo lo que Luis me mostró en privado ahora era público. Los titulares corrían bajo la cara sonriente de Dolores. Escándalo de herencia empaña gala benéfica. En horas, 2 patrocinadores corporativos emitieron comunicados desvinculándose del evento. Una marca de lujo retiró su logo del muro de prensa por completo. Los comentarios cambiaron. Primero confusión, luego indignación. Para la mañana, las cuentas de redes sociales de Marisol habían desaparecido. Cada publicación, cada evento, etiquetado borrado. Como si borrar pudiera deshacer lo hecho. Emiliano intentó llamarme justo después del mediodía. La pantalla se iluminó con su nombre, el mismo que le enseñé a escribir en letras grandes cuando tenía 4 años. No contesté. Vi el celular vibrar 3 veces antes de ponerlo boca abajo en la mesa. El silencio que siguió fue el respiro más limpio que había tomado en semanas. Me serví otra taza de café fuerte y oscuro y me senté junto a la ventana. Al otro lado de la calle, las campanas de viento del vecino tintineaban suavemente con la brisa. Ya no había enojo en mí, ni opresión ni urgencia por defenderme, solo claridad. Que hablen, que inventen, que tuerzan la narrativa si lo necesitan. Yo había terminado de dar contexto a quienes nunca se interesaron por la verdad. Acerqué mi libreta y hice una lista de los siguientes pasos. El fondo crecía. Llegaban más solicitudes. Tenía trabajo real que hacer. La luz en mi estudio se volvió ámbar al atardecer, estirando sombras largas sobre los estantes y el escritorio. 2 fotos enmarcadas estaban lado a lado, una de Javier en uniforme, sonriendo nítido y seguro. La otra, recién puesta, era una captura de una joven enfermera frente a una clínica comunitaria sosteniendo un cheque del Fondo Legado Morales. Su sonrisa era tranquila, pero inquebrantable. Me senté a escribir la última carta de la semana. Mi mano no tembló esta vez. A mi nieta aún no me conoces y nunca conociste a tu abuelo. Pero él te habría sabramado. Creía en empezar de nuevo, en dar a las personas el espacio para crecer, en quienes estaban destinadas a ser, no en quienes otros esperaban que fueran. Esto no es un soborno, no es una disculpa, es una llave. Tú decides qué puerta abre. La firmé simplemente Mireya. Metí la carta en el sobre junto con una foto que Javier llevaba en su cartera, Emiliano de pequeño, dormido sobre su pecho. Lo sellé, escribí su nombre al frente y puse una pequeña calcomanía en la esquina solo para que fuera más fácil de encontrar entre los demás. Afuera la noche estaba quieta, sin viento, sin sonido más que el ritmo suave del aspersor del vecino. Salí al porche con el sobre en la mano y me quedé un momento, no para recordar, no para dudar, solo para respirar.
Bajé al buzón y lo dejé caer. Luego me di la vuelta, subí los escalones y entré. No miré atrás. En la mesa de la cocina estaban las siguientes solicitudes: familias necesitadas, padres solteros, con garra, estudiantes luchando por mejores futuros. La letra de Javier aún marcaba el reverso de un formulario, una nota vieja que debió usar como papel de desecho. Pasé mi dedo por ella, me serví el resto del café y abrí la carpeta. El sol se hundió tras los árboles mientras me ponía a trabajar.